Continuamos con nuestra serie, Un vistazo al libro de Dios. El día de hoy vamos a estudiar el Evangelio de Marcos. El título le he puesto Descendió para servir, haciendo referencia a Cristo, desde luego. El Evangelio de Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento y apenas tiene 16 capítulos, o sea, no es muy grande. Por lo tanto, de una sentada usted lo puede leer. Este evangelio es bastante fácil de leer. Y vamos a darnos cuenta que Marcos tiene mucha diferencia con respecto a Mateo. De hecho, hay lo que se llaman los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. Los cuales son bastante semejantes entre ellos. Sin embargo, los tres son diferentes al Evangelio de Juan. Sin embargo, aún siendo evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas son diferentes. Entonces podremos decir que los cuatro son diferentes. Y quiero que entendamos lo siguiente: si alguno de ustedes piensa que estos evangelios son cuatro biografías de Cristo, eso es una equivocación. No son cuatro biografías. Lo que son es básicamente cuatro bocetos diferentes del carácter de Cristo, vistos desde cuatro ángulos diferentes. Es lo que se muestra en estos evangelios. Es decir, viéndolo desde diferentes puntos de vista. Por lo tanto, si son diferentes puntos de vista, pero que hablan, todos apuntan a Cristo, al leer los cuatro nos va a ayudar a comprender más y conocer más del carácter de Cristo. Porque hay cosas que están en Marcos que no están en ningún otro evangelio. Hay cosas que están en Juan que no están en otro evangelio. Así que el evangelio de Marcos presenta a Jesús como aquel siervo sufriente, aquel que vino para sufrir, aquel que vino para entregar su vida a beneficio de muchos. Eso nos incluye a nosotros. Cuando él, por ejemplo, vemos que se pone con una toalla y se ciñe a lavarle los pies de sus discípulos, nos estaba enseñando que él era verdaderamente un siervo, el siervo perfecto del Padre. Mateo, recuerdan, yo les explicaba que fue escrito especialmente para los judíos. Por lo tanto, está haciendo referencias siempre al Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque los judíos conocían muy bien el Antiguo Testamento. En cambio, Marcos, él escribe el Evangelio con una mentalidad para los gentiles, para los romanos explícitamente. Es diferente. Lucas, por otro lado, su mente va orientada hacia los griegos, un poco más a los filósofos, ¿no? Ese es el Evangelio de Lucas. Y Juan, pues muy diferente. Juan realmente lo que hace es escribir el Evangelio a los cristianos, a los hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros como creyentes, como cristianos, ya entendemos y nos regocijamos con lo que Juan ha escrito. Él, por ejemplo, enfatiza la deidad de Cristo. Habla sobre el rapto de la iglesia. Entonces, si usted se da cuenta, al mencionarle de qué trata cada uno de los cuatro evangelios, podemos nosotros ver que hay cuatro propósitos diferentes y que cada uno de los evangelios es importante por sí mismo. Ninguno es más importante que el otro. Los cuatro tienen su real importancia. No sé si usted se ha dado cuenta, pero en el Evangelio de Marcos y en el de Juan no hay genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Cosa que sí ocurre en Mateo y en Lucas.
pero en Marcos y en Juan no hay. Ahora, recuerden, yo les había dicho en el libro de Mateo que es presentado como el verdadero rey. De eso habla el libro de Mateo. Entonces, los reyes, para poder ser considerados y aceptados como reyes, necesitan pues establecer su línea genealógica. ¿Por qué? Porque de esa manera van a poder marcar cuál es la línea real y por qué se tiene que considerar rey. Porque si no, no tendría sentido. ¿Cuál? ¿Del linaje de quién? De David. Por ahí iba a venir. Y es lo que nosotros podemos darnos cuenta. El hombre siempre está interesado en el linaje. Por eso que nosotros encontramos la genealogía, ¿verdad?, en el Evangelio de Lucas y de Mateo. Pero por ejemplo, Marcos habla de ¿qué? De Jesucristo como el siervo. ¿A quién le importa la genealogía de un siervo? A nadie. Y es la razón por la que Marcos no habla nada respecto a la genealogía. Y en base a Juan, Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Dios no tiene linaje, Dios existe en sí mismo. Y Él existe, Él es eterno y seguirá siendo eterno. Por lo tanto, Él no tiene una genealogía, por eso es que ni en Marcos ni en Juan se presenta esa genealogía. Y todo esto va compaginándose, ¿verdad?, de manera tan extraordinaria. Por lo tanto, vemos cómo el Espíritu Santo hace una obra maravillosa. ¿Cómo es de que, de acuerdo a la audiencia, es que muestra el contenido? Estos evangelios, quiero que sepan, no son meras copias de unos de otros, como algunos críticos lo señalan, sino que verdaderamente podemos darnos cuenta con la explicación que le estoy dando, que el Espíritu Santo estuvo obrando acá, que el Espíritu Santo estuvo dando dirección, de tal manera que puedan a través de estos 4 evangelios mostrar diferentes aspectos de lo que es Jesús. Con esto en mente, entonces vamos a iniciar el evangelio de Marcos. Marcos es el nombre del autor, era un hombre joven, su nombre era Juan Marcos. Era el joven que acompañó al apóstol Pablo en su primer viaje misionero, pero resultó que Juan Marcos no era tan fiel. Y al no ser tan fiel, simplemente no pudo soportar las presiones que se dieron, no pudo soportar las situaciones que se estaban viviendo. Y entonces dijo, ¿saben qué? Mejor esto no es para mí, me regreso a mi casa. Esa es la historia de Juan Marcos. Pero qué interesante, hermanos, fíjense de que el Espíritu Santo escogiese a un hombre infiel como Juan Marcos para mostrar al más fiel de todos los tiempos, que es Cristo Jesús. Si usted se da cuenta, no está viendo la perfección, pero es lo que el Señor hace en medio de su pueblo, en medio de sus hijos. Lo que decíamos el día martes, ¿quién debe unirse a la congregación? ¿A quién se le debe aceptar en la congregación? ¿A hombres perfectos, a hombres que quieren que van a mejorar? ¿O a hombres que reconocen su maldad, que reconocen su pecado, pero que también reconocen que necesitan un Salvador con urgencia? Si usted no vino el martes, se la perdió, yo me gocé en compartir, pero también fui muy edificado. Marcos fue compañero de Pedro. Por lo tanto, cuando vemos los escritos de Marcos, nosotros rápidamente debemos relacionar que ahí se está reflejando el pensamiento del apóstol Pedro. ¿Sí me entiende? O sea, eso es lo que vemos ahí, las enseñanzas, pero desde el punto de vista de Pedro. Es decir, a través de su hijo en la fe, Marcos, Pedro, o el Evangelio de Marcos, podríamos decir que es el Evangelio de Pedro prácticamente, porque mucho de eso está reflejado aquí en este Evangelio. En el capítulo 10 de Hechos, Pedro nos ofrece un breve resumen de todo lo que ha quedado constancia acá en el Evangelio de Marcos. Hablando allí en casa de Cornelio, Pedro dice lo siguiente en Hechos 10:38. Me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Y este es un breve resumen de lo que Jesús hacía cuando estuvo acá. Marcos era el hijo de una mujer bastante rica allí en Jerusalén y se cree de que ella fuese la dueña de la casa donde se reunía Jesús con sus discípulos, allá en el aposento alto. Por lo tanto, Marcos de alguna forma estaba presente en algunos de los acontecimientos que son narrados aquí. El evangelio entero ha sido resumido en una frase acerca del Señor en el capítulo 10. Dice, el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir. Ese es el siervo que venido para dar su vida en rescate por muchos. O como dicen algunas versiones, no para que le ministrasen a él, sino para ministrar él y dar su vida en rescate por muchos. Y en su ministerio como siervo se enfatizan principalmente dos cosas importantes. Primero, la primera cosa que se enfatiza es la autoridad del siervo. Era siervo, sí, pero ese siervo venía con autoridad. No era un siervo sin autoridad, no era un siervo relegado, sino que tenía una tremenda y una gran autoridad. Aquellos que le escuchaban quedaban anonadados, quedaban sorprendidos, quedaban maravillados diciendo, oye, este habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ustedes han leído ese pasaje. Es decir, la misma gente oía y veía y decía, este no es como los escribas. Los escribas dicen una cosa, pero este lo que dice suena diferente. ¿Por qué? Tal vez porque vivía lo que él decía. Sus palabras eran tan impactantes que llegaban al mismo centro del corazón de los hombres. Y esto se debe a algo, se debe a que él, recuerden, 100% hombre, 100% Dios, conocía la profundidad del corazón de cada uno de ellos. Por eso es que hablaba directamente al corazón. Los escribas y los fariseos, cada vez que hablaban, ellos tenían necesidad de reforzarse a sí mismos en tradiciones de hombres, en mandatos que habían surgido a lo largo de los años. Hacían referencia a otros, pero Cristo no es así. Él no tenía que hacer referencia a ninguna tradición. Él era la referencia. Él era la palabra. Él era el que conocía el corazón. Por lo tanto, él tenía el poder para hablar con autoridad. Y nadie lo tenía como él. No podían comparar. Y cuando lo comparaban, de hecho, el estándar de él estaba demasiado arriba. Los escribas y los fariseos pues casi nunca citaban las escrituras, pero sí citaban a sus tradiciones. Qué triste. Pero él, Jesucristo, el siervo sufriente, él habla con autoridad. Jamás él pidió perdón porque jamás tuvo necesidad de hacerlo. Jamás él cometió un error. Jamás él hizo de repente algo indebido que iba en contra de lo que Dios había establecido. Él siempre hablaba con verdadera autoridad. Y cuando leemos el Evangelio de Marcos, vemos una y otra vez la autoridad de este siervo de Dios, aún sobre las fuerzas de las tinieblas. Él tenía autoridad. Él sigue teniendo autoridad. Si cuando nosotros vemos allá en Mateo, antes de la gran comisión, dice, toda autoridad o toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y predicad el Evangelio. Es decir, yo soy el que tiene autoridad. Tú no te tienes que preocupar, te preocupas de ir nada más. Por otro lado, él también conocía el pensamiento y la mente de los hombres. Sabía cómo pensaban, cómo razonaban. Por lo tanto, él tenía esa autoridad que partía del entendimiento de los corazones del hombre. ¿Por qué? Porque él sabía que el corazón del hombre es malo y es perverso. Él sabía cómo estaban los corazones. Por lo tanto, podemos decir que si vamos a elegir a un psicólogo, él es el mejor psicólogo. Hay personas que quieren ir a un psicólogo, pero no quieren ir a Cristo.
No quieren buscar de Cristo, pero prefieren pagar una consulta de 1,000 pesos. Pero en lugar de doblar rodillas y buscar del Señor, sabiendo que Él es suficiente. Porque Él conoce, Él nos creó. Él nos creó y nos conoce desde los pelos, vamos a decir, hasta las plantas de los pies. ¿Quién mejor que Él para poder conocernos? Y todo lo que Dios pretendía, Él lo ha hecho de acuerdo a su gran sabiduría. Él sabe qué piensas tú, sabe qué pienso yo. Por eso es que cuando Él enseñaba, Él no se andaba con rodeos, Él iba directamente porque ya conocía lo que había en el corazón. Pero no solamente Marcos habla de esa autoridad que tenía en contra de las huestes malignas y también esa autoridad que tenía cuando exponía la palabra, sino habla que Él también mostraba su poder, su autoridad, aún con las enfermedades. El primer relato de cómo obraba su poder es algo interesante. Es la curación de la suegra de Pedro. El día de hoy, pues, se hacen muchos chistes respecto a las suegras, ¿verdad? ¿Sí ha escuchado o no? Bueno, las que son suegras sobre todo. No le voy a hacer ningún chiste, hermanas. No se me vayan a ofender. Pero aquí podemos ver que Pedro estaba preocupado y seguro le dijo: maestro, mi suegra sí está malita, por favor, puedes ir. Entonces, ¿qué pasó? Simplemente Jesús fue, tocó y la fiebre de inmediato cesó. ¿Qué estaba mostrando? La autoridad que Él tiene. Y entonces, después de eso, dice que todo el pueblo se reunió allá a la puerta y Él comenzó a sanar uno por uno de acuerdo a las necesidades que había. El próximo relato que vemos es de un leproso. Algo interesante es lo siguiente, que Jesús no solamente sanó al leproso, sino que además lo tocó. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque en esos tiempos, en esa época, nadie podía tocar a un leproso, porque en ese momento era declarado inmundo. Pero Él lo tocó. La ley de Moisés prohibía que tocasen a alguien que tenía lepra. Los leprosos, cuando alguien pasaba por el camino y de repente ellos estaban por ahí, ellos tenían que alejarse y decir: inmundo, inmundo, y se tenían que alejar del camino para que nadie los tocase, para que nadie se acerque a ellos. Así que en esos tiempos a nadie se le hubiera ocurrido ir y tocar a un leproso. Pero fíjense ustedes, la compasión del siervo de Dios se revela en que lo toca, y no solamente lo toca, sino que le sana y además le envía con el sacerdote. Este es el primer caso de las Escrituras de un leproso que ha sido sanado conforme a la ley de Moisés y es enviado al sacerdote como la ley así lo estipulaba. El segundo énfasis que marca el Evangelio de Marcos es que destaca las actitudes hacia nuestro Señor, que resultaron bastante evidentes cuando se fue desarrollando su ministerio entre los hombres. El siervo de Dios, estoy hablando, siempre afecta a las personas. Él va y está afectando a las personas. Él camina y cada vez que alguien escucha, Él afecta a las personas. Es el único que puede hacer eso. Nadie más lo puede hacer. Cuando Él llevó su ministerio, ¿qué pasó? Él, por ejemplo, Él comenzó a bendecir, a dar, porque mostraba compasión. Hacía el bien aún sabiendo que muchos le iban a dar las espaldas. En Nazaret, la ciudad natal de Jesús, ellos se sintieron ofendidos con Él. No se sintieron demasiado satisfechos con lo que Él les dijo. Ahí ellos querían que hiciesen milagros, pero no hizo ninguno, sino que les habló con bastante dureza y ellos entonces se ofendieron. ¿Por qué Jesús les habló así? Porque lógicamente Él conocía el corazón de todo el pueblo, cómo estaban ellos. Y entonces ellos
seguramente el Espíritu Santo estaba obrando y diciendo, sí, tú eres culpable de esto. Y ellos se rebelaban y tal vez ellos decían, no, yo no soy. Querían como que nunca habían visto un profeta así. Entonces ellos pensaban que era un profeta más de todos los que había mencionado la Biblia, porque ellos, los que vivían en ese tiempo, ya no conocían en vivo a un profeta, salvo Juan el Bautista, el anterior. Entonces ellos tal vez pensaron, no, es que ahora yo creo que puedo hacer esto, aquello o lo otro, y no se va a dar cuenta. No se estaban dando cuenta, no se estaban percatando, es que estaban frente al Hijo de Dios, el siervo sufriente, es verdad, porque vino como siervo, pero ¿saben qué? Pero con poder y con autoridad. Cuando llegó un momento, y ustedes recordarán, incluso el gobernador o el rey Herodes, él se sentía de alguna manera atraído a Jesús. De tal manera que él le pregunta en un momento, ¿eres tú Juan el Bautista? ¿Tú has resucitado de los muertos? Imagínense ustedes, pensando eso. Y si continuamos en el relato, vamos a ver que la misma actitud de los discípulos, después de que partió el pan y después que dio de alimentar a los 5,000, y después que los sorprende, ¿qué cosa? Caminando sobre las aguas. ¿Qué podemos ver? Que cada vez que él iba, mostraba compasión. Cada vez que él caminaba por un lugar, no pasaba desapercibido, porque él se daba a conocer como aquel siervo, como aquel que había venido, el Hijo de Dios, para manifestarse al hombre. Sin embargo, a pesar de ello, de estos 5,000, ninguno le siguió. Cuando nosotros vemos, no sé si usted se percata, pero qué triste que aquellos que decían seguirle a Dios, a Jesús, simplemente cuando Jesús le dice la verdad, entonces ya no quieren seguir más. No, es que ya pareciera de que nos gusta a nosotros que solamente recibamos halagos. Pero ¿quién mejor que Dios, que conoce nuestro corazón, para decirnos exactamente qué es lo que nosotros necesitamos? Nadie nos va a decir la verdad. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos conocen nuestro carácter. Imagínense, alguien que nos conoce y si te dice la verdad, seguro que te vas a ir encima. O seguro que le vas a negar. Pero cuando alguien, por ejemplo, tú vienes acá y estamos desarrollando una serie y no sabes ni por dónde, porque no hay forma de que el pastor sepa la vida de cada uno y te habla, no podrá decir, es que está hablando por mí. Entiendes que es Dios quien está hablando. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón de todos nosotros sin excepción, del pastor o de cualquiera de los que estamos acá. Y es lo que pasó con estos 5,000. Luego vemos cuando camina en el mar, en el capítulo 6, versículo 51, dice, y subió en la barca y se calmó el viento. Ellos estaban sumamente perplejos, pues aún no habían comprendido lo de los panes, más bien sus corazones estaban endurecidos. Qué interesante. O sea, acaba de hacer un milagro y en lugar que su corazón se ablande, se endurecieron. Este endurecimiento del corazón es característico de las actitudes que adoptan muchos. Cuando Dios los bendice de una u otra manera, hasta ahí nada más. Hay personas que vienen porque un milagro, vamos a decir. Y Dios en su gran compasión, en su gran bondad, lo efectúa. Pero después de eso, ya no los vemos. No los vemos siguiendo a Jesús. Y si ustedes se dan cuenta, si ustedes se percatan, esto no es nuevo. Mire, desde los tiempos de Jesús mismo ocurría. Es decir, no había un corazón genuino para el Señor. Si seguimos avanzando, en el capítulo 7 encontramos la hipocresía de los fariseos. Y luego, más al final de este capítulo,
hay algunos que se sintieron sorprendidos. Y a mí me llama mucho la atención lo que dice en el versículo 37 del capítulo 7. Me llama la atención porque ellos mismos, fíjense lo que dicen, hablando de Jesús, dice, todo lo ha hecho bien. Los fariseos que no creían, todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hace hablar. O sea, gente que no había visto esto, pero ahora vemos gente que ahora ya va entendiendo quién es Jesús. El siervo, sí, pero hace algo extraordinario porque lo hace bien. Esa es la señal de alguien que comienza a ser un creyente. Alguien que comienza a tener ese arrepentimiento. Jesús todo lo ha hecho bien. Ahora, y cuando pasa una situación difícil, a veces no lo entendemos. Pero después de un tiempo que hemos pasado la circunstancia y miramos atrás y decimos, verdaderamente Dios, tú lo hiciste bien. En el instante yo no entendía, pero fue esa circunstancia la que me hizo cambiar mi mente, la que me hizo cambiar mis pensamientos, mi forma de ser. Fue esa circunstancia la que cambió mi corazón. Entonces, gracias aún por la circunstancia difícil por la que atravesé, porque si no hubiera sido por eso, tal vez yo no seguiría. O fue esa situación difícil la que afirmó mis pasos. O sea, podemos agradecer de muchas formas. Todo lo hizo bien. Y es lo que creo que nosotros, si nosotros somos honestos y miramos atrás a nuestro pasado, sabemos que todos tenemos un pasado. Y miramos y en lugar de decirle, Señor, ¿por qué esto, aquello? Yo puedo decir, Señor, todo lo hiciste bien para poder llegar hasta el día de hoy y serte fiel. Si tú estás pasando la situación, tal vez no digas eso. Somos seres humanos. Es comprensible. Hablo una vez que pases esto. Dirás, tú lo hiciste bien, Señor. Yo no lo esperaba, pero tú lo hiciste bien. Nadie de nosotros creo que tenemos la capacidad de poder aceptar en el instante, a menos que ya se conozca a Dios. Hay una relación que debemos tener. Pero habitualmente el ser humano no somos así. Agradecemos hasta después. Aunque hemos aprendido a agradecer en todo tiempo. Pero ¿cuesta o no cuesta? Evidentemente que sí cuesta. Porque no cuesta nada, es mentiras. Claro que cuesta. Pero conforme vayamos conociéndolo a Dios, sabremos que todo obra para bien a los que aman al Señor, como dice también acá en su palabra. Hay algo importante que hizo Jesús y se encuentra en el capítulo 8, versículo 22 al 26. 8, 22 al 26 dice, Jesús fue a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaban que lo tocase. Entonces, tomando al ciego de la mano, le sacó fuera de la aldea. Y usted se pregunta, ¿por qué lo sacó fuera de la aldea? Eso es importante, ¿no? Dice, después de mojarle los ojos con saliva e imponerle las manos, le preguntaron, ¿ves algo? Al mirar decía, veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Luego puso otra vez las manos sobre sus ojos y miró intensamente y fue restaurada la vista y veía todo de lejos y claramente. Entonces Jesús envió a su casa diciendo, no entres en la aldea. Este es el único milagro en toda la Biblia que Jesús hace un milagro en 2 pasos. Eso tiene una enseñanza, no lo voy a explicar hoy porque sí sería bastante grande y nos perderíamos la hilación de lo que estamos viendo. ¿Por qué Jesús le dijo, no entres en la aldea? ¿De qué aldea se trataba por la cual Jesús dijo, no entres a la aldea? ¿De qué aldea se trataba? ¿Saben de qué aldea? Se trataba de Betsaida. ¿Ustedes recuerdan de Betsaida? En el Evangelio de Mateo, Betsaida era uno de los pueblos en el cual Jesús había pronunciado juicio. ¿Se acuerdan Mateo 11, 21? Cuando dijo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ¿se acuerdan? Ay, cuando dice ay, es lamento. Es decir,
Juicio viene. O sea, el juicio viene. Por eso le estaba diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si se hubieran realizado en Tiro y Sidón los hechos poderosos que se realizaron en ti, hace cuánto que se hubieran arrepentido. O sea, eran gente dura, pero fíjense acá. Pero Dios, en medio de una aldea que está llena de incrédulos, puede haber alguien que tenga fe. Alguien que sí le crea a Jesucristo. Y por ese uno, Dios se moverá a misericordia. Y es lo que vemos acá. Qué extraordinario. Aquí tenemos el caso de todo un pueblo, hermanos, que había rechazado al ministerio de Jesús, que había rechazado al Hijo de Dios nuestro Señor. Y entonces ellos no permiten entonces que ningún otro testimonio vaya a esa ciudad. Saca ahí afuera al ciego antes de sanarle. De hecho, es interesante notar de que lo saca, no lo sana de inmediato. Y esto es, ¿por qué? Porque ya había hecho demasiadas cosas y no, ellos habían rechazado a Jesucristo, el Hijo de Dios. Muchas veces hay personas que conocemos, que amamos incluso, que rechazan a Jesucristo una y otra y otra y otra vez, pero al final quieren un milagro de Dios. No porque estén convencidos, sino porque están necesitados. Es lo mismo que vemos aquí. Ahora, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver algo, no sé si usted se ha percatado. Dios, su misericordia es nueva cada mañana, pero tiene un límite. Y el límite para Betsaida había llegado. El límite para Corazín había llegado. Por eso es que no permitió que haya un testimonio más dentro de esa aldea. Ya llegó. Algunos que creen que Dios va a soportar toda la eternidad. No. Hay un límite. Dios no porque no pueda, Él puede. Ahora el límite para uno es diferente que el límite para otro también. Eso porque Dios es soberano, porque Dios, Él en su gran sabiduría sabe qué hace con cada quien. Cuando la curación de este hombre quedó completa, fíjense, ni siquiera le permitió que regresase allá a su aldea. ¿Por qué? Porque esa aldea era objeto de juicio de parte de Dios, porque habían rechazado completamente al ministerio de Dios. Ese incidente pone de manifiesto el punto final de la primera división del Evangelio de Marcos, que tiene dos partes básicamente. Entonces comienza la segunda parte. El segundo tema que se trata en el Evangelio de Marcos, y es este. Recuerdan que mencionábamos que Él vino para servir, y luego dice, y dar su vida por muchos. Primero vino para servir, pues es esa parte, todo hasta acá. Y luego de aquí en adelante, y dar su vida por muchos. De eso es lo que va a hablar a partir de este versículo 31, capítulo 8 de Marcos. Y dice lo siguiente. Luego comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho, que fuese desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que fuese muerto y resucitado después de 3 días. A partir de aquí, Jesucristo, ¿qué está haciendo? Jesucristo está mirando a Jerusalén. Y si miraba a Jerusalén, significaba que estaba mirando a la cruz que venía. Recuerden que Jesucristo 100% hombre y 100% Dios. Como Dios, Él sabía lo que venía. Como hombre, la estaba viendo duras, pero Él estaba dispuesto como siervo a entregarse. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la razón. Ahora va directo a hacer esa ofrenda para Dios. Él va caminando directo al sacrificio. Ahora el siervo va a cumplir la misión por la que vino a este mundo. Porque no solamente vino a sanar, no solamente vino a restaurar, Él vino a morir en una cruz tan indigna como el peor ladrón. ¿Para qué?
para que nuestros pecados fueran perdonados. Y no solamente fue a la cruz, murió, pero al tercer día resucitó. Y es la resurrección de Cristo la que nos da la seguridad de que nosotros, cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en el Señor, Él nos da la vida eterna. La resurrección. Hay muchas religiones, pero en la mayoría de religiones sus grandes líderes están muertos. El cristianismo es la única religión en la cual su líder ha resucitado. Si vemos este versículo que acabamos de leer, está revelando cuál es el plan por el que vino. Vino a sufrir, vino para ser rechazado, vino para que lo matasen y al cabo de 3 días resucitar, porque es lo que acaba de decir. Y es así como lo va a hacer. Ahora, no sé si ustedes recuerdan la reacción de Pedro. Pedro era un hombre impetuoso, era un pescador y era fuerte, así como, no sé si ustedes conocen, han tenido oportunidad de conocer pescadores. Ellos no le tienen miedo al mar, ahí no le tienen miedo a nada y son bien así aventados, ¿no? Entonces, cuando él dice esto, Pedro le dice: Señor, ni se te cruce por la mente hacer eso. No lo hagas, Señor. No lo hagas. Pero ¿sabe una cosa? Ese era el propósito por el que había venido. ¿Saben qué? La reacción del hombre caído, del hombre que no tiene a Dios, es salvaguardar su propia integridad. Esta es la filosofía del mundo. No padezcas, no hagas nada que de repente no va a haber un medio, no te involucres en esas cosas, no hagas nada que necesite tu compromiso o que rompa tu comodidad. No hagas. Mira, ¿por qué vas a ir a la iglesia el domingo? Mejor sé más cómodo, quédate a dormir, descansa, te mereces el descanso. ¿Verdad? Así nos dicen. Es que trabajas toda la semana, mereces. Claro que merecemos, pero también podemos venir y agradecer a Dios por toda la vida, por toda la salud, por el trabajo que nos ha dado, ¿sí o no? ¿Por qué van el jueves? Mira, el jueves va a ser el clásico. Bueno, no hay clásico, ya se acabó, gracias a Dios que se acabó, ¿no? Pero imagínense ustedes. No, que no sé qué, que no sé cuánto. Es que tú te andas muy metido allá. No, no ando muy metido. Lo que pasa es que es poco el tiempo que yo voy a la iglesia. Dios me da 24 horas todos los días. No ha quitado ni un minuto, ni un segundo en cada día. En todos los días me los dio completos. Sin embargo, yo apenas voy 2 horas a la casa del Señor. ¿Cómo no agradecerle a Él? Muchos, ¿por qué no quieren venir a los caminos del Señor? ¿Saben por qué? Porque salen de su comodidad. ¿En qué sentido? En que los amigos comienzan: ya eres hermano. Ya te convencieron, te lavaron la cabeza. Mira que no sé qué. No te vamos a invitar. O sea, con todas esas cosas. Entonces la filosofía de este mundo dice: no, mira, tú tienes que estar cómodo, tú sigues lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué le contesta Jesús? Jesús dice: Pedro, ¿sabes qué? Yo reconozco de dónde procede esa actitud. No es que tú me quieras cuidar tanto. No. Yo sé de dónde viene. Y le dice: apártate de mí, Satanás. Le está diciendo a Pedro. Es decir, lo que tú me estás diciendo no viene ni siquiera de parte tuya, viene de parte del enemigo, que quiere impedir que yo lleve a cabo el plan por el que yo estoy acá en este planeta llamado Tierra. He venido para servir, pero también he venido para entregar mi vida, para rescatar a todo aquel que está perdido. Es lo que están transmitiendo Marcos. Luego de esto llama a la multitud juntamente con sus discípulos, allí en el versículo 34 del mismo capítulo 8, y les dice, fíjense, después de haber dicho esto: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame. Es decir, ¿hay otro camino? No, ese es el único camino. Cuando nosotros nos entregamos a Él, entonces ya no buscamos nuestra protección, porque nuestra protección es Él. Cuando nosotros ya no nos importa nuestra reputación o lo que digan de nosotros, nuestra reputación es Cristo. Entonces la perspectiva va cambiando. Ya no somos como antes. Ay, voy a llevar mi Biblia escondida. Ahora pues los chavos no traen en su smartphone, pasan desapercibidos, no, ni se sabe que son creyentes algunos. Pero antes teníamos nuestra Biblia y todos eran del mismo tamaño, grandes así, y tapa negras. Y tú ibas con tu Biblia, todo el mundo, ¡ay! Y se burlaban de ti. Yo me acuerdo, hermanos. No sé si a usted le ha pasado, a mí no, pues he pasado. Pero ¿sabe qué? Ahora mi reputación no depende de mí, mi reputación depende de Cristo y es lo más valioso, hermanos. Ya no estoy, ay, que no sé qué, que me vengan a decir, que me vengan a ofender. Eso es lo de menos. Estoy en Cristo Jesús, estoy en el camino. Luego de esto, de haber narrado esto, sigue la transfiguración, cuando Jesús revela su intención para con el hombre, porque es lo que hace en la transfiguración. Y el capítulo 9, versículo 1, dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que ha venido con poder. Luego de eso agarra a Pedro, a Jacobo y a Juan y los lleva hasta la cima del monte. ¿Y qué hace? Ellos literalmente, ellos no probaron la muerte hasta no haber visto al Rey viniendo en toda su gloria, en todo su esplendor. Como en el momento de la transfiguración, cuando Él toma ese cuerpo glorificado. Y ellos se quedaron anonadados, ¿no? Querían que se quede de una vez ahí para siempre. ¿Recuerdan ustedes toda esa parte? Incluso Pedro hace referencia más adelante de este episodio. En 2 de Pedro 1:16 dice: porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas. Mire, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. Oímos esta voz dirigida hacia el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Por eso, al haber sido testigo presencial, ocular, lo vio con sus propios ojos. Es la razón por la que Pedro estuvo dispuesto a morir, pero nunca negar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque él lo vivió. A él nadie le contó. Él vivió esa experiencia extraordinaria. Entonces, ¿qué es lo que vemos con esta transfiguración? Lo que podemos ver es que cuál es la intención de Dios respecto al hombre y cuál es el propósito de la obra redentora de nuestro Señor para con todos los hombres. ¿Cuál es? Que ningún hombre pueda probar la muerte. Él vino para librarnos del aguijón de la muerte, del espanto que había sobre los hombres, porque era lo que más los hombres siempre han tenido temor. Los cristianos pueden morir, pero ¿sabe qué? Pero nunca prueban la muerte, porque la muerte no es sino una puerta para estar a la presencia de aquel que lo salvó, aquel que dio su vida y aquel que, si bien es cierto, murió, pero también resucitó y que está a la diestra de Dios Padre. No hay otra razón. Para nosotros la muerte no simplemente queda ahí. La muerte es justamente esa puerta que nos lleva y que nos traslada hacia la misma presencia del Señor. Y esa es la razón por la que nosotros tenemos esperanza. Y es la razón por la que nosotros los cristianos podemos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Por qué? Porque ya no tenemos temor a la muerte. Ahora, no quiero que no me vayan a malinterpretar. Los cristianos tenemos sentimientos, también podemos llorar por un ser querido. Eso es normal porque somos seres humanos. Pero ¿sabe qué? Lloramos por la cuestión emocional, ¿verdad? Porque somos seres emocionales. Pero ¿saben qué? Aún en medio de las lágrimas podemos tener esperanza que un día estaremos a su presencia. Y eso marca la diferencia, porque la gente que vemos muere, pero sin esperanza.
aunque pueden llenarle de flores, pueden hacerlo en la mejor capilla, pueden tener la mejor cortejo fúnebre, pueden hacerle incluso adornos de oro para que el cajón se vea esplendoroso, pero lo que no pueden hacer es tener esperanza. Aunque muchos le dicen, cuando está alguien allí en el féretro, ¿verdad? Le dicen, descansa en paz. Cuando la verdad, si no ha transitado por el camino que Jesús dijo, no podrá descansar en paz. Y eso es como, pues, aguarle la fiesta. Es como quitarle las esperanzas. Pero es preferible decirle la verdad. Preferible decir cuál es el camino. Porque la misma Biblia marca cuál es el camino y que no hay otro. Porque Hebreos dice, Jesús probó la muerte por todos, por la cual nosotros ya no probaremos más de ello, porque Él ya probó por nosotros. El capítulo 10 de Marcos habla acerca de la familia y de los hijos. Y habla básicamente de cómo aquellos dones que se han recibido se han dado un uso errado, un uso equivocado, donde el egoísmo ha surgido lo que hay en el corazón. Sin embargo, la manera como Dios va a restaurar, cuál es su propósito y cuál es lo que Él quería, de acuerdo a sus planes, que fueran. Sin embargo, siempre el hombre trata de cambiar, de distorsionar lo bueno que Dios ha hecho. De eso trata el capítulo 10. Estoy yendo rápido porque eso lo hemos visto en otra oportunidad con mucho detenimiento. Capítulo 11, tenemos el principio ya de la semana de la pasión. La última semana de nuestro Señor, cuando se está dirigiendo ya a la cruz. En este capítulo se nos va a presentar otro acto de gran importancia que solamente Marcos deja constancia en el versículo 15. Capítulo 11, versículo 15. Llegaron, es decir, Él y sus discípulos, a Jerusalén, y Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Ahora, quiero que recuerde, este no es el mismo acto que narra Juan en el Evangelio, en su Evangelio, en el capítulo 2. Porque el que narra Juan en el capítulo 2 es la primera vez que hace esto. Y esto que está ocurriendo aquí es la segunda vez. Es decir, si usted se da cuenta, lo hace antes de empezar su ministerio y lo hace cuando está a punto de terminar su ministerio. El mismo acto. Ahora, ¿qué está pasando? Fíjese en el versículo 16, dice, y no consentía, ahí mismo, estamos en Marcos 11, y no consentía que nadie cruzase por el templo llevando utensilio alguno. ¿Qué significa esto? Los únicos que llevaban cosas en el templo eran ¿quiénes? Los sacerdotes. Nadie más, no era la gente común, eran los sacerdotes. Según la ley mosaica, era su obligación el coger la sangre de los animales que habían sido sacrificados sobre ese altar de bronce allá en el atrio y llevar esa sangre, ¿a dónde? Al lugar sagrado en el altar. Esa era su función. Una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, y ya hemos explicado cuando leíamos Levítico, cuando estudiábamos, rociaba de sangre ahí sobre el altar de oro, ¿verdad? Todo ese procedimiento lo hemos explicado. Era un ritual muy importante, pero ¿qué pasa? Que Cristo puso fin a todos estos rituales. Por eso es que Él no permitió que ningún hombre llevase nada en el templo. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, se acabaron los sacrificios. ¿Por qué? Porque yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy el único que quita verdaderamente el pecado del mundo y nadie lo puede hacer. Por esa razón es de que ya no iba a haber más sacrificios. Antes los sacrificios se tenían que dar porque no había venido Jesús, pero Él estaba diciendo, ya no es necesario más sacrificios. Por eso que impidió que esos siguieran llevando los utensilios en el templo. Los judíos volvieron a realizar sacrificios, ¿sabe cuándo? Cuando después de la destrucción del templo, allá en el año 70, pero lo hicieron sin autoridad de parte de Dios. Lo hicieron más por una tradición que porque Dios les hubiera
dicho. Los sacrificios carecen de significado a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque ahora Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde este relato Él comienza a avanzar hasta el Monte de los Olivos y desde allá al aposento alto, al huerto de Getsemaní y finalmente a la cruz. Esa es la historia que nos narra este Evangelio de Marcos. Los últimos capítulos tienen que ver con las preguntas que la gente se hacía o que la gente hace. Y el capítulo 11 responde a las preguntas de los sacerdotes, de los ancianos que vienen a verle. Pero ¿saben por qué le vienen a ver? Guiados por el odio, guiados por el resentimiento, guiados porque ellos no tienen el mismo poder, no tienen la misma capacidad que Jesús había demostrado tener. Guiados por ese odio, por ese rencor, es que ellos vienen a hacerle preguntas intentando hacerles caer. El capítulo 12 responde a las preguntas hechas por los fariseos y los herodianos, que también tratan de atraparle con preguntas. Pero él ve la hipocresía directamente en el corazón, como decíamos al empezar. Lo que no se daban cuenta la gente es que no estaban hablando con cualquier profeta, estaban hablando con Dios mismo, que conocía los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero no solamente son ellos, también los saduceos quieren atraparle. Ellos eran los materialistas, aquellos que no creían en la resurrección. Ellos no creían en la vida del Espíritu. Pero a continuación, fíjense, esto es interesante, que en medio de la oscuridad más densa, siempre va a haber una luz de esperanza. Porque en medio de toda esta podredumbre que podemos nosotros ver, con esas preguntas falsas que le estaban haciendo a Jesús, ¿sabe qué ocurrió? Ocurrió una pregunta genuina. En medio de preguntas que de repente lo hacían para poder hacer caer a Jesús, hubo una pregunta de alguien: ¿cuál es el primer mandamiento? Ahí en el versículo 28 del capítulo 12. ¿Cuál es el primer mandamiento? Jesús, sin parpadear y con toda claridad, le contesta: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer o el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús está dejando claro. Cuando Jesús ve un corazón genuino, la respuesta va a venir. Pero cuando Él ve que el corazón con el que está planteando las cosas no es genuino, ¿para qué? Porque Dios conoce las intenciones del corazón de todos. En el capítulo 13 acuden a Él los discípulos para hacerle pues una pregunta. Y entonces Él, ¿qué hace? Él revela qué es lo que va a venir a futuro. Esta es la sección de la gran predicción que termina con su regreso en gloria. Y en el capítulo 14 encontramos dos hechos que muestran el carácter lleno de gracia del siervo de Dios. Número 1, María dice que viene y ofrece un sacrificio en forma de perfume de mucho precio que derrama sobre Jesús. Y luego el otro acto es la traición de Judas, que lo traicionó por dinero. Mientras a ella no le importó el dinero, el otro parecía que su mirada estaba en el dinero, aunque después se arrepintió. Vemos nosotros un acto de absoluta negación y en el otro lado un acto de egoísmo y de avaricia. Comenzando en el capítulo 15 tenemos el relato de la cruz, y en el relato de Marcos este es un acto, pues, ¿para qué narrarles? Es el acto más increíble de brutalidad llevado a cabo en nombre de la justicia. El Señor, exteriormente hablando,
pues parece derrotado. Imagínense todo desfigurado. Parece un fracasado. Parece que lo que vino a cumplir no lo iba a cumplir. Parecía que su causa estaba perdida, que su liderazgo ahí iba a morir. Se siente acosado, apaleado, escupido. Y como él mismo dijo, el Hijo del Hombre padecerá muchas cosas. Y es lo que estaba padeciendo. Y finalmente, después de esto, es crucificado. Realmente es una narración muy diferente del hombre de Galilea, de aquel que hacía milagros, de aquel que pues incluso levantó al Lázaro que estaba muerto, que aquel que daba vista a los ciegos, que sanaba a los leprosos. Es decir, el hombre poderoso ahora parecía que no tenía poder. Por esa razón, no debe sorprendernos que en allí mismo capítulo 15, versículo 31, los sacerdotes o sumos sacerdotes comenzaban a decirle: a otro salvó a sí mismo, no se puede salvar. O sea, pudo salvar a otros, pero él a sí mismo no se puede salvar. Y esa es una declaración que pareciera extraña. Sin embargo, esa es una de las asombrosas manifestaciones que revelan cómo Dios puede hacer que incluso los enemigos lo alaben. ¿Por qué? Porque tienen la razón y se equivocan al mismo tiempo. Le voy a explicar por qué. Ellos estaban equivocados en lo que habían querido decir por medio de a otro salvó a sí mismo, no puede salvar. Pero estaban ciertos en lo que dijeron. Y ustedes dicen: ya me confundió. Bueno, se lo voy a volver a explicar. A otros salvó. ¿Sí es cierto que salvó a otros? Sí. Pero en esta segunda parte, a sí mismo no puede salvar. Bueno, ahora viene la explicación. Cuando nosotros vemos esto, en el capítulo 15, por ejemplo, vemos que no consiguieron que hiciese nuestro Señor. En el versículo 4 dice: pero Pilato le preguntaba de nuevo diciendo: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. En primer lugar, si usted se da cuenta, no consiguieron que él hablare. Pero Jesús dice que no respondió nada. Y Pilato, ¿qué pasaba? Se maravillaba, se quedaba asombrado. Oye, te estoy dando la oportunidad de tu vida, que tú te defiendas, y no dices nada. ¿Te quedas callado? ¿Te quedas mudo? Pero no solamente eso, no le consiguieron hacer beber. Dice el versículo 23, le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Ese era como un analgésico, hermanos. Por eso daban eso, para que no sintieran el dolor. Miren, Jesucristo tenía varias formas de ser salvo, de salvarse de ese episodio, me estoy refiriendo. Si él hubiera hablado ante Pilato, él podría haberse salvado a sí mismo. De haber bebido ese líquido que le estaban dando, él podría haberse ahorrado todo el dolor del tiempo de la agonía y en la cruz. Pero él no quiso hacerlo. Él no quiso salvarse a sí mismo. Y finalmente tampoco no pudieron. ¿Sabe qué no pudieron los hombres? Los hombres no pudieron matarlo. Y usted dirá, algunos dirán: ¿cómo? Es verdad, él no pudieron matarlo. Dice ahí en el versículo 37, ahí de Marcos: pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Ahora, lo que en el griego dice es: se deshizo de su espíritu. Muy diferente.
Jesús se deshizo de su espíritu. Es decir, que Jesús dio permiso a su espíritu para que se fuese. No murió a mano de sus asesinos, sino que Él fue el que voluntariamente decidió dejar que su espíritu se fuese. ¿Sabes qué? Adiós, bye bye espíritu. Porque Él mismo había dicho en Juan 10:18, nadie puede quitarme la vida, yo la pongo de mí mismo. Él podría haberse negado a morir y nadie pudiera haberle quitado la vida. Podía quedarse colgado ahí en la cruz y se hubiera podido burlar de la capacidad de ellos que no podían matarle, pero no lo hizo. Él murió deshaciéndose de su espíritu. Él simplemente dijo a su espíritu, adiós. ¿Se da cuenta? No pudieron contra Jesús. Cuando llegamos al último capítulo que habla sobre la resurrección de nuestro Señor, nos enteramos cuál es el motivo, cuál es la razón por la que hizo todo esto. Guardó silencio y Él se negó a apelar a Pilato y a la multitud porque Él estaba colocando el fundamento más sólido para un día futuro. Cuando mediante el poder de la resurrección, Él no solamente apelaría a esa multitud, sino apelaría a una multitud mucha más numerosa de toda lengua, de toda nación, de toda tribu. Cuando toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. No permitiría que los hombres le quitaran la vida, pero Él la puso voluntariamente a fin de poder vencer al mayor enemigo del hombre, a la muerte, y librar para siempre a todos aquellos que confían, han puesto su fe en Él, librarle del aguijón de la muerte, que era el peor enemigo que tenía el hombre. Por eso Él no quiso simplemente pasar por alto. Por eso es de que Él simplemente decidió morir para que tú y yo no probemos de la muerte, sino que la muerte simplemente sea un paso para estar a la presencia de nuestro Dios. Ese es el Evangelio. A otros salvó, pero no pudo salvarse a sí mismo. Pero lo hizo voluntariamente para salvar a ti y a mí. Esta es la manifestación más grande de aquel que descendió para servir. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que entregó todo a beneficio tuyo y mío, de tal manera que un día también nosotros estemos juntamente con Él en su presencia.